empezar a hacer un poquito de análisis para ver qué posibles zonas de oportunidad tenemos, ¿sí? El que agarró la compra de Bitcoin, que se dio a la noche el día de ayer, excelente. Debe ir ganando bastante porque ¿cuánto se movió el mercado? 2.800 pips. Linda compra fue ahí en la zona de reacción. ¿Alguien de acá la tiene corriendo? ¿Alguien de acá le entró? Yo no le No, a mí entré. ¿No le entraste? aseguré cuando me fui a dormir, porque viste que el Chris decía que podía bajar a buscar liquidez y hacer el patrón y demás, así que me cerró en $25. De una. Ah, Excelente, bien, excelente. $25, súper. De Excelente. 10. De 10. Yo no le entré, Sí, ¿sí? ¿Quién no lo? sí, yo le entré ayer y la cerré antes de irme a dormir y hoy volví a entrar y agarré la subida. En total habrían sido 10 ayer y 20 y algo hoy. Ah, excelente. Me metiste como loca. El Gastón pone, se me escapó, tocó una vez y esperaba que vuelva. Sí, yo no le entré tampoco. No, pasa que encima yo estaba comiendo, había salido a comer y estaba con el teléfono así, topo, comiendo mientras trataba de meter la operativa. Pero en realidad, o sea, la divergencia y eso las rompió, no dio las confirmaciones como tal, pero la liquidación estuvo recontra remil clara y el que la agarró en el punto de reacción, la agarró excelente. Más allá de que haya roto divergencias en varias temporalidades, fue una buena operativa igualmente. Como dijo Gastón, yo también esperaba que el precio esté retrocediendo. Ah, no les estoy compartiendo pantalla, discúlpenme. Yo también esperaba que el precio entre a retroceder por esta zona. Fíjense que yo ya había marcado posibles zonas de liquidación. Pero bueno, hoy nos encontramos con que se pumpió el precio. Así que nada, ahora hay que ser pacientes. Posiblemente la liquidez que había por acá tal vez haya desaparecido. Hay que esperar a ver qué dice Cristian. Igualmente yo me dejo la zona de alta reacción para ver. Y igualmente todavía no vi la sesión de Cristian de anoche porque hoy estuve medio a las corridas, pero tengo entendido que dejó algunas zonas con data a tener en cuenta un poco más abajo de la última zona, que calculo que dejó más o menos entre los 50.000, por ahí más o menos dejó las zonas. A ver si alguien ahí me puede confirmar, porque como les digo, no la vi todavía. Yo No, tampoco yo te, la vi. ¿Cómo? ¿Alguien la vio? ¿Nadie la vio? ¿Cómo que nadie la vio? Algunos la tuvo que haber visto, los mato si ninguno vio la sesión, pero los asesino. Martín pone, me quedé esperando el patrón de retroceso, sí, yo también, pero bueno. Ninguno vio la En sesión. en el chat yo te- grupal está la imagen que capturó uno de los chicos, 52.600 por ahí andaba. Ah, de una. Zona de alta reacción por ahí. Sí, se movió entonces, porque antes estaba un poquito más abajo. Bueno, después vayan al video y actualicen nada, o fíjense en el grupo también. Pero bueno, vamos a hacer hincapié a lo que venimos. La idea de hoy es analizar posibles zonas de venta para poder irnos con el movimiento hacia la zona de Cristian. ¿Por qué? ¿Por qué zonas de venta y no zonas de compra, Jere? Si nos vamos a una temporalidad diaria, nosotros qué venimos analizando en Bitcoin. Venimos viendo de que si bien tuvo su etapa alcista, acá nos encontramos en un momento donde se había empezado a lateralizar en los máximos que los operamos, se había empezado a lateralizar tocando estos puntos que tengo marcado en verde, pero fíjense que esa lateralización se volvió más bien un canal bajista. Se volvió un canal bajista, dándonos máximos cada vez más bajos y dándonos mínimos cada vez más bajos también. Por eso tenemos marcadas las líneas negras que la dejamos para tener en cuenta. Ahora bien, sabiendo que hoy en día en Bitcoin estamos en una etapa bajista, porque si bien fue el halving, todo lo que quieran, bueno, ya lo había dicho Cristian, por más que sea el halving no significa que se vaya a ir a los 100.000 de golpe. Tenemos que tener un buen punto de toma de liquidez de parte de los market makers para irnos con un buen movimiento. Por eso hay que estar operando cada compra que se presente en cada zona de Christian para aprovecharla al máximo.
Y teniendo en cuenta lo sucedido el día de ayer, en base a la liquidación que Cristian nos comentó y que se dio, no vamos a estar buscando compra porque tenemos la zona de Cristian más abajo. Es complicado buscar compras hoy en día en Bitcoin, teniendo en cuenta que las zonas de Cristian realmente están muy cerca de los puntos en los que estamos. Sí, alguna que otra compra scalping rápida, pero compras para sacarle un lindo ratio es complicado. Pero bueno, por eso vamos a estar buscando venta y por eso vamos a marcar una zona de liquidez. Antes de marcarlas, vamos a recordar qué es la liquidez y por qué marcamos zona de liquidez. La liquidez es igual al dinero. La liquidez es igual a un imán, lo puedes llamar. Hay varias formas de definirlo, pero ustedes tienen que tener en cuenta que la liquidez es justamente donde los traders minoristas se van a estar posicionando. Y digo traders minoristas porque nosotros analizamos las posiciones de los traders minoristas, no de los institucionales porque no tenemos data. ¿Okay? Entonces, nosotros lo que vemos por liquidez es entender dónde los traders minoristas van a estar posicionando sus órdenes de compra y venta y entender también, importantísimo, dónde podrían llegar a estar los stop loss. Eso es importantísimo para poder estimar a dónde se pueden llegar a dar las liquidaciones y a dónde podemos llegar a entrar a nosotros. ¿Ok? Porque por más que haya una zona de liquidez de, por ejemplo, oferta, que es una zona para vender, para posicionarse en una venta, no significa que nos vamos a posicionar ahí, sino que vamos a esperar las liquidaciones. Ahí, Jere, una consulta te hago. Sí. Viste que Cristian en los videos dice que, bueno, en esas zonas de liquidez, él sabe más o menos cuántas operaciones hay. Viste que habla de si hay 2000 operaciones, bueno, seguramente es atractivo porque, bueno, las instituciones los van a liquidar. Con las herramientas que tenemos nosotros, ¿lo podemos saber eso? O sea, o es solamente la info confidencial de nivel 2 que a veces dice Cristian tener. O sea, ¿solamente él puede acceder a esa cantidad de órdenes o bueno? Nivel 5. Sí y no. O nivel 5, claro, bueno. ¿Cómo lo podemos saber si es una zona de justamente de alta liquidación, ¿no? Que sabemos en las instituciones van a barrer. Bien. Cristian tiene data level 5, que es una data que obviamente se paga, ¿no? Pero es una data que no se consigue, que es a través de contactos, de conocer gente y que se le dieron acceso. No es que vos podés decir, bueno, te pago $50,000 por mes y te la dan. No es así. Es una data que se consigue. ¿Qué sucede? Con data level 5 vos tenés toda la profundidad del mercado, pudiendo ver el 100% de la cantidad de Bitcoin que se vaya a vender o a comprar en determinada zona. Claro. Ahora bien, ¿cómo te puedes apalancar sobre lo que vendría a ser Bookmap y lo que vendría a ser el libro de órdenes? Se puede apalancar, esto está en el avanzado, con lo que vendría a ser Bookmap, ¿sí? Vos lo que puedes hacer es acceder a Data Level 2, ¿sí? Que si bien no te va a dar el 100% de la totalidad de las órdenes y tampoco te va a mostrar dónde hay órdenes institucionales, sí vas a poder ver una mayor cantidad de lo que vendría a ser Bitcoin, en este caso, hablando de este activo, de lo que vendría a ser Bitcoin en los libros de órdenes y vas a poder visualizarlo en lo que es el Bookmap y lo vas a poder usar a favor, como lo usa, por ejemplo, Marce Sosa, como lo usa Uriel, como lo usa Pablito Castellón, lo vas a poder usar a favor para corroborar a partir del análisis técnico, tener una confluencia en lo que vendría a ser Bookmap e interpretar dónde hay posiciones. ¿Eso significa que son la totalidad de las órdenes? No, pero te va a servir un montón para también poder entender dónde hay liquidez y poder entender dónde podría llegar a ver las liquidaciones, más allá de que no lo veas en su totalidad como lo ve Cristian. Claro. Por eso es tan importante la zona de Cristian, por eso siempre hay que tenerlas anotadas, porque la zona de Cristian no solo que ve la totalidad de las órdenes, sino que ve las órdenes institucionales y podemos aprovechar esos grandes movimientos que se van dando cada vez que se liquidan esas zonas. Ahora bien, las zonas que nosotros vemos no significa que nos sirven, porque nosotros también estamos viendo liquidez, estamos viendo órdenes posicionadas, estamos viendo Bitcoin en venta de los minoristas, no en su totalidad, pero sí lo suficiente para entender que ahí se puede llegar a una liquidación. ¿Cómo podemos llegar a entender que realmente ahí hay dinero puesto? A través de las confirmaciones.
Porque las confirmaciones, como la venimos dando, es justamente lo que nos indica que sí hay capital. Porque vos podés marcar un order block, y ahora les voy a dar un ejemplo, vos podés marcar un order block para poder interpretar que ahí hay gente que va a vender, pero sin embargo tal vez no se dan las confirmaciones porque no hubo liquidaciones y tal vez no era atractivo para un institucional mover el precio para poder liquidar justamente esa zona de oferta. ¿Entienden? Creo que quedó claro ahí. Sí. Pero bueno. Resumiendo, Data Level 5 como Cristian, no. Dios quiera que en algún momento sí, pero sí se puede acceder a Data Level 2 pagando, cargando data a lo que vendría a ser Bookmap o Atas o Ninja Trader, el que quieras usar. Los chicos usan Bookmap, en el avanzado enseña Bookmap. Bien, que igualmente no está todavía, lo está preparando el video. Ok. Por lo que les había comentado la otra vez. Bien, temporalidad diaria. Tenemos el canal bajista, tenemos este último punto, ¿sí? Y tenemos toda esta caída fuerte que se dio a partir de la liquidación de la zona de Christian que había mandado anteriormente. Que se dio esta liquidación acá, muy chiquita, el que se acuerda y el que lo operó. No llegó a la otra zona de Christian, pero sí fue un buen punto como desde donde el precio empezó a caer 9.000 pips. Así que bien. Teniendo en cuenta esa, tenemos estas dos velas que nos dejan un rastro de liquidez y nos dan a entender de que tenemos posibles zonas de reacción. Ahora bien, así como está, si bien es válido ponerse a marcar, por ejemplo, lo que vendría a ser una zona de descuento, que te vendría a quedar, por ejemplo, tal que así, vamos a pasar directamente a lo que vendría a ser 4 horas y vamos a refinarlo un poco mejor, ¿sí? Porque hay cosas interesantes a tener en cuenta. Y tengo entendido que acá arriba hay una zona de Christian también, que ahora después la marcamos juntos. Así que vamos a ir a 4 horas directamente. Bien. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo como trader? Es justamente buscar zonas de oportunidad. Es justamente buscar zonas donde podemos llegar a meter una operativa. Hoy en día hay zonas en temporalidades de 1 hora están un poquito más claras. Ahora vamos a bajar, pero de lo que vendría siendo 4 horas, fíjense que está como todo muy mitigado. No hay algo muy claro que digas, bueno, a partir de acá tengo algo súper claro como un imbalance con confluencia, no sé, con una vela pin bar del pasado, con algún retroceso de Fibonacci, pero sí podemos aprovechar varias cosas. Por ejemplo, esta vela pin bar de acá. Nosotros tenemos la vela pin bar de acá. Estamos haciendo un repaso súper básico y, entre comillas, súper explicativo para ir recordando los conceptos que veníamos viendo. Si bien a veces damos teoría, a veces pasamos a la práctica, hoy vamos a hacer el repasito en general. Recordemos, tenemos una vela pin bar o una vela tipo martillo, lo mismo. ¿Qué significa? Esta mecha nos da a entender que en esta temporalidad el precio en algún momento llegó a este punto, pero la fuerza vendedora, la oferta fue muchísimo mayor y comprimió el precio hasta este punto cerrando acá. ¿Qué significa esto? Con la herramienta rango de fechas, lo que vamos a hacer es marcar toda esa mecha desde la punta hasta la parte de abajo para marcar la zona del 50%. ¿Por qué nos interesa marcar la zona del 50%? Porque es un punto de reacción donde el precio puede llegar a posicionarse para tener una bajada, ¿ok? De esa zona del 50% le puedes marcar la zona de cuartos, ¿sí? Marcar acá este puntito para tener un poco más de un punto visual, perdón, me retrabé, un punto visual donde puede llegar a haber otra reacción donde el precio se apoya. Y bueno, por acá tenemos el máximo, que lo tenemos marcadito ahí. Bien. Esta es una zona de pin bar donde nos podemos posicionar como venta. Ahora bien. Perdón, Jere. Sí. Scorpion, fíjate si podés mutearte. Hay mucha interferencia. Ahí va.
Excelente. Gracias, Joa. Bien, entonces nosotros acá ya tenemos una zona donde nos podemos posicionar en venta. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos esta vela grande que generó un imbalance, un desequilibrio en el mercado, en lo que vendría a ser 4H. Ahora bien, yo esto ya lo vi en H1 y por eso no lo vamos a estar marcando, pero una de las formas de marcar la liquidez de esta vela era del cuerpo de la vela marcar la zona del 50%. Y fíjense qué sucede. El precio llega, genera una reacción, la toca y desciende. Que dio confirmaciones medias dudosas, yo no le entré, pero fíjense cómo el precio llegó a la zona y reaccionó hacia abajo. Ahora bien, no lo vamos a marcar. ¿Por qué? Porque en esta temporalidad y teniendo en cuenta cómo está posicionado el precio, podemos marcar algo más interesante. ¿La zona de qué? A ver si alguien sabe que podemos llegar a marcar por esta zona. Sobre esta vela. La zona de rango puede ser ahí. No, rango lo vamos a marcar más abajo. O sea, sí, vamos a marcar el imbalance. Estamos hablando del imbalance. De este imbalance lo vamos a marcar. Pero ¿de qué forma lo vamos a marcar? Porque nosotros se acuerdan que teníamos varias formas. Que teníamos la forma de descuento, la zona de mitad, la zona de cuartos. Podíamos marcarlo a partir de todo el movimiento. Y había La una del 80-90 de Marcelo, o la del, creo que 70-80, no me acuerdo quién usa 70-80 y quién usa el de 80-90, de la vela Marcelo, completa. sí, usa 70-85 con Fibonacci, si no me equivoco. O sea, medís todo el movimiento completo, ¿no? Exactamente. Agarrás todo el cuerpo de la vela, marcás un Fibonacci y acá podemos marcar el 80-90 o podemos marcar el 70-85. Fíjense, si nosotros marcamos el 70-85, nos queda marcado esta zonita acá. Lo vamos a poner en gris oscuro. Bien. Nos queda marcado esta zonita acá. ¿Es válido marcarle el 80-90? Sí, es válido. Sería más o menos por acá hasta por acá más o menos. Vamos a marcarle el 70-90. Vamos a marcar todo ese movimiento, aprovechando que ya tenemos los dígitos de Fibonacci que venimos configurando, ¿sí? Ahora, es más, obviamente igual si ustedes quieren marcarlo 80-90 también es válido porque van a tener una zona más comprimida donde el precio puede llegar a reaccionar. Es más, lo vamos a marcar 80-90 porque después les quiero mostrar algo. Ahí estás en 4H, ¿no? Sí, 4H. Sí. O sea, también tenés toda esa parte del imbalance que no, que muy probablemente se mitigue. O sea, se vaya a ir a buscar el precio, digamos, arriba de la mecha de esa pin bar. No, de la mecha de abajo, de la que está a la derecha, de esa. Exactamente. Sí. Te queda todo ese espacio todavía del imbalance. Sí, ¿qué pasa? No lo marco en 4H porque en H1 está más interesante. Claro, sí, sí. Pero está bien. En 4H, teniendo en cuenta, fíjense que es una vela que tenemos 1300 pips. Es una vela medianamente grande dentro de las que venían dándose. Y es una buena vela como para decir, bueno, le marco el 80-90 para tener un punto, perdonen, para tener un punto de reacción significativo. ¿Se entiende? Por eso lo marcamos. Perdón que te interrumpa. Sí. Y digamos, teniendo en cuenta el movimiento que hizo después el mercado, ¿no queda ya como mitigada a pesar de que todavía se ve que hay liquidez más arriba? ¿Este movimiento? Claro, exactamente. O sea, el imbalance ese anterior, en teoría, con ese movimiento, no se considera como que fue mitigado. Sí y no. Porque decís que lo marcaste en una hora, entonces ahí me perdí. En una hora, ahora cuando bajemos en una hora te vas a dar cuenta del por qué queda y no queda mitigado. Porque vos en realidad, o sea, el imbalance nosotros lo que nos da es un rastro de liquidez, ya sea por un vacío de mercado o ya sea por una gran cantidad de órdenes a mercado ejecutada por retail donde se van a querer ir a posicionar en el futuro. ¿Qué sucede? Si vos marcabas el 50% de esta vela, fíjate que lo tocó y reaccionó. ¿Sí? Como tal, uno ya lo toma como mitigado. Pero
¿Por qué digo que no lo vamos a marcar así? Porque de todo el imbalance vos tenés un montón de liquidez. O sea, acá a partir de esta mitad hay liquidez, pero acá arriba también hay liquidez, posiblemente. Entonces, marcando el 80-90, teniendo este punto acá, todavía no fue tocado. Todavía no fue tocado el 80% de ese imbalance que se había generado. Y sigue siendo un buen punto para vender. Por ende, todavía no fue mitigado el 80% de ese imbalance. Sí tocó la zona de mitad y en H1 está más claro cómo lo tocó, pero sin embargo, ¿se acuerdan la última clase que habíamos analizado cómo en las distintas velas pin bar con confluencia en los distintos niveles de Fibonacci iba reaccionando, bajando, reaccionando y que iba tocando cada puntito? ¿Se acuerdan que fue bien exacto las confluencias que siguieron en lo que vendría a ser la vela pin bar y Fibonacci, que iba tocando, tocando, tocando? Bueno, en cada puntito fue mitigando, pero fue mitigando el punto de esa zona, ¿se entiende? No en su totalidad. Ahora, si vos que llega el imbalance, lo toca y se desploma el precio y pasa un montón de tiempo hasta que lo va a ir a buscar, sí se puede dar como mitigado en ese punto. Pero cuando son puntos así que va reaccionando, simplemente el precio va reaccionando a esos puntos, pero va buscando la liquidez. Recuerden que la liquidez es dinero y el mercado se mueve por dinero. Por ende, la liquidez es imán. Donde hay gran capitalización, el precio va a ir. ¿Ok? Entonces, como tal, ¿se puede tomar como mitigado? Sí y no, porque si viene una reacción, sigue quedando liquidez allá arriba como para ir a buscarla y la va a ir a buscar seguramente. Así que bueno, tenemos en 4H la vela pin bar, tenemos el 80-90 de la zona del imbalance. Acá teníamos en temporalidades bajas, en estas dos mechitas, liquidez que fue absorbida en este punto. Pero bueno, vamos a bajar a una hora porque en H4, si bien acá tenemos la mecha para poder marcar, ya dijimos que compra no íbamos a hacer. Si bien acá tenemos el imbalance para poder marcar, no sé qué tantas ganas de meter una compra tengo. Por ahora vamos a buscar una venta. Después de última, si se da mejor el escenario, podemos buscar una compra. Pero bueno, yo esperaría un poco. No sé si metería una compra acá. Si scalping es válido si da las confirmaciones, pero bueno, por ahora vamos a buscar zonas de ventas. Vamos a buscar H1. No sé ni... estamos bien de tiempo. Bien. En H1, todo el quilombo que teníamos lo tenemos un poquito más claro. Si bien arriba hay un montón de liquidez porque puedes encontrarte liquidez acá, puedes encontrarte liquidez acá, puedes encontrarte liquidez acá, puedes encontrarte liquidez ahí, acá. O sea, hay tanta liquidez ahí arriba en estos puntos, pero nosotros estamos posicionados acá abajo. Si bien está bueno analizarlo y tenerlo en cuenta, la idea es buscar zonitas para usar ahora. ¿Se entiende? Entonces no vamos a centrar en el último fractal que se dio. El último fractal nos encontramos con que es este movimiento. El último movimiento importante que hizo Bitcoin es este fractal de acá. Entonces, a partir de este fractal, teniendo en cuenta que seguimos bajistas, fíjense que en temporalidad alta estamos bajistas y en temporalidad baja también estamos bajistas. Es una buena oportunidad para aprovechar ventas. Entonces vamos a tomar este último fractal, sí teniendo en cuenta estos máximos acá, que pueden llegar a ser mitigados, pero yo creo que puede llegar a una confirmación por acá. Así que por ahora nos vamos a posicionar en este fractal, a ver si nos vamos con una venta. En caso de que no se den confirmaciones, sí, lo ideal ya sería empezar a buscar zonas de venta más arriba. Pero bueno, no nos va a dar el tiempo. Así que vamos a ver el fractal. Y si el precio empieza a subir, sí, después en la clase del viernes vamos a estar buscando más arriba, dependiendo lo que haga el precio. Bien. Estamos en este fractal. Vamos a borrar esto así no molesta. Nosotros tenemos que habíamos marcado en 4 horas la vela pin bar está acá. Fíjense que en una hora también está la vela pin bar. Y la podemos refinar de una mejor forma. Fíjense que la podemos refinar de una mejor forma. Poniendo, por ejemplo, una línea acá. Vamos a darle otro color para que se vea, no sé, violeta. Marcando la zona de cuartos. Otra línea tal que hay. Ahora, Jere, ¿cuál de las dos uso? Porque en 4H tenés una vela pin bar gigante y en H1 queda más refinada esa zona.
Respondan. Fue pregunta. Fue pregunta hacia mí, pero también fue hacia todos. A ver, ¿qué harían ustedes? Repetí, por fin, la pregunta que fue tan rápido. La última sería, me parece, porque estamos más cerca de la liquidez. Claro. La pregunta fue, si bien en 4H marcamos la vela pin bar, en H1 también está la vela pin bar y queda más refinada esa vela pin bar. ¿Cuál utilizar? Si bien es válido usar la H4, fíjate que la H4 ya como que está tomando casi todo el total de la vela pin bar. Y recuerden, esto es cuestión de fractalidad. Lo que sucede en H1 y se ve en una vela, en un minuto nos está dejando un order block. Al final es casi todo lo mismo. O sea, lo que nosotros vemos acá como pin bar, como toda esa mecha, acá arriba seguramente hay un order block. Entonces, teniendo en cuenta que estamos refinando la zona de H4 es válido eliminarla y dejarse con la zona de H1. Marcando tal que así. Marcando la vela pin bar en H1. Así que la refinamos. Obviamente, por ejemplo, nos vamos a 5 minutos y fíjense, chicos, en 5 minutos nos deja un terrible order block. Y vos ese order block no está más parejo con lo que vendría a ser la zona refinada de H1 que la de H4. Fíjate que sí. Fíjate que está mucho más parejo. Nos marca hasta la mitad del order block la zona. ¿Se entiende? Al final, ¿qué tenemos? Que de la vela pin bar dijimos que ganaba la oferta. ¿Por qué ganaba la oferta? Porque hubo una gran cantidad de Bitcoin en venta. ¿Y qué pasa cuando hay una gran cantidad de Bitcoin en venta? Se generan order block, bloques de órdenes. ¿Qué hay en 5 minutos? Un order block. Fíjate, marcamos el order block y la zona de mitad del order block nos coincide con las zonas de cuartos de la vela pin bar. ¿Volvemos a H1? Volvemos a H1, si me encuentro. ¿Y qué tenemos? Lo que marcamos en la vela pin bar. ¿Se entiende cómo funciona la fractalidad? Cómo lo que vamos viendo en una temporalidad refinado también está. Y por eso es mejor en este caso usar la de H1 porque tiene más confluencia con lo que vendría a ser 5 minutos. Entonces la dejamos ahí marcada. Bien. Yo acá marqué el máximo me parece un punto importante a tener en cuenta para una liquidación, la linita azul. Lo mismo hice con todas las líneas rosas, que van viendo, son puntos donde hay máximos y mínimos. Yo lo marco para tener en cuenta alguna que otra liquidación y puntos de apoyo. Está bueno tenerlo, soporte y resistencia básicamente, pero no lo uso para operar, sí lo dejo en vista. ¿Por qué? Para poder ver las liquidaciones cómo se van dando. Fíjense que siempre el precio absorbe. Pero bueno, eso lo vamos a usar otra clase para otro tema. H1, tenemos que la vela, el imbalance que teníamos en H4 se divide en dos. A partir de este punto, con la herramienta rango flechas, marcando la primer vela, vamos a marcar una zona de descuento en base al imbalance. A partir de la primer vela hasta la última, nos da esta zona de mitad, ¿sí? Que coincidía con la zona H4. Y descontamos la primer vela contraria de ese movimiento bajista. ¿Ven? Descontamos ahí. Esa es la zona de descuento que usamos para marcar imbalance y marcamos el otro punto. ¿Qué sucede? Y acá te digo el por qué queda mitigado y no queda mitigado a la vez. Si vos lo ves en H1, este punto lo tocó y reaccionó. Esto ya está mitigado. No lo vamos a usar para operar. Eso no significa que acá arriba no quede liquidez, porque en H4 tenemos la zona 80-90 que está marcada acá, y es más, otra zona de marcar liquidez, ¿cuál era? De la vela, marcamos el cuerpo y tenemos la zona de mitad. Podemos marcar, por ejemplo, así, el imbalance ese. Está refinado y fíjate que todavía no lo tocó acá. Entonces, si bien mitigó la parte de acá abajo y reaccionó, arriba todavía sigue quedando liquidez. Por eso te digo que mitiga y no mitiga. O sea, mitigó lo que tocó, pero sigue quedando aún más liquidez arriba por ir a buscar. Bien. Clarísimo. Aparte, la otra mecha de la vela pin bar anterior también representa que hay un poco más de liquidez arriba. Exactamente. Entonces, hay varias formas de marcar liquidez. Ya tenemos la zona 80-90 marcada ahí. Podemos marcar la mitad de esta vela y marcar el 50%.
Podemos agarrar las puntas de las mechas y nos queda esta zona más grande que ya fue tocada. Podemos marcar las puntas de las mechas, o sea, de las 3 velas, y tener esta misma zona acá, que queda un poquito más chica que la zona de mitad. También es válido tenerla. ¿Qué otra forma de marcar? Bueno, el 80-90 nos quedaría ponerle ahí la nueva zona en H1 más refinada. ¿Qué otra forma más hay de marcar? No, ninguna más, ya está. Bueno, la zona de descuento a partir del mínimo. Nosotros acá tenemos el mínimo, el último mínimo, que nos genera un choch, un cambio estructural, y es válido marcar, por ejemplo, del principio del movimiento hasta el final, y marcar, por ejemplo, la zona así. Pero bueno, esta ya fue mitigada, así que no la vamos a tener en cuenta. ¿Qué vamos a dejar en H1? Bueno, tenemos la zona esta que es de H4. Y bueno, como les digo, Jere, es válido marcar esto así. Sí, es válido marcarlo. Pero fíjate que ya tiene confluencia con esa zona. El punto más reactivo va a ser ese, normalmente. Igualmente, si lo querés hacer en Fibonacci y marcarlo, fíjate que te va a quedar muy parecido. Te va a quedar realmente muy parecido la zona esa. Te va a quedar más o menos así, en 2 zonitas de reacción. Vamos a dejarla para que quede. Acá la marcamos H1. Y fíjense, ya tenemos del imbalance que teníamos, el total del imbalance, sacamos 2 zonas de reacción. Una que se encuentra acá y otra que se encuentra acá. La vamos a dejar marcadas. Tenemos la vela pin bar de arriba. Bueno, lo de acá abajo ya fue mitigado. Y ahora, ¿qué más podemos llegar a marcar? La vela pin bar esa que tenés marcada, ¿o no? ¿Esta? Claro. ¿Y qué más? Hay algunas cosas más para marcar. Más arriba no veo. Acá. Miren, en este... El order block. En esta zona. Bien, el order block. Este de acá. En H1, no. Vamos a bajar a 15 minutos porque acá está sucio. Pero a partir de este punto, entendiendo fractalidad, a partir de este punto, tenemos que el peso cae. Entonces acá se genera un bloque de órdenes. Solamente hay que identificarlo en una temporalidad más baja. Acá teníamos otro bloque de órdenes que estaba más claro. Pero bueno, ya fue mitigado. ¿Es válido marcar el bloque de órdenes así? Sí, es válido. Pero vamos a bajar a refinarlo un poco mejor. Así queda más clean. Que bueno, encima, a tener en cuenta, esta vela pin bar de acá, ¿de qué fue este movimiento? ¿Fue una manipulación o se dio porque se dio? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Esta vela pin bar de acá nosotros dijimos que se da a entender que la oferta fue más grande que la demanda y por eso se generó. Y a partir de ahí, fíjate que el precio cayó. ¿Fue una manipulación? Acá se dio una manipulación, a ver si alguien la vio. No hay manipulación porque no hay volumen. En este punto, No hay mucho volumen. vamos a bajar a 5 minutos antes de pasar lo demás. Tenemos un puntito de manipulación acá. Vamos a bajar a 3 minutos. Yo sé que de acá alguien entró. Y empieza con G de gato. Y coincide con su personalidad. Este punto. A ver si se manda ahí al frente. Gastón. Ahí va, ahí se ríe. Gastón le entró acá. Yo también entré. Esa fue la venta que la vio es la que subía mi historia.
A partir de este punto, el precio empezó a caer, generando un bloque de órdenes a partir de una manipulación que se había dado en este punto. En un minuto está más clara, pero bueno, tampoco me quiero frenar mucho ahí. Estamos en 1 hora. Pero bueno, para que vean de que todo tiene un porqué. Todo pasa por algo. Esto no es al azar. Si a partir de ese punto el precio empezó a caer, fue porque el market maker lo quiso, no porque el minorista vendió ahí. No. Los movimientos lo hacen los market makers. A partir de este indicio que dio el market maker, sí, el resto del movimiento fue minorista, obviamente. Pero a partir de ese punto lo movió el market maker. Bien. H4 lo vimos. H1 tampoco mucho no hay. Ahora vamos a bajar a refinar los order block de ahí. Pero nos falta algo. Ya identificamos liquidez. Ya tenemos varios puntos de reacción. Y ahora hay que empezar a buscar confluencias. ¿Confluencias con qué? Con los soportes y resistencias. Sí, pero eso ya... no tanto con los soportes y resistencias, sino más bien con la liquidez interna, externa y lo que... Uy, que toqué. Y lo que veníamos dando antes, pero eso no lo vamos a hacer hoy porque es un poco más avanzado. Quiero quedarme con lo básico. ¿Confluencia con qué? Tenemos ya zonas de oferta para operar. Y tenemos el último fractal que se dio. ¿Qué nos falta? Tenemos un fractal. ¿Cómo? Tirar un FIBO ahí de todo el fractal. Exactamente. Claro, sí. Jere, ¿es válido tirar el FIBO a partir de este impulso? Sí, es válido. Para una scalpicita, sí. ¿De dónde lo tirarías vos? Del total de movimiento. Marcamos un FIBO y ya tenemos la zona marcada. Tenemos la Golden Zone del 50% al 61.80, que es una zona minorista que se suele usar. No la vamos a tener, o sea, la puedes tener en cuenta, pero para entender dónde se van a posicionar y dónde van a moverse los stop loss. Pero la que a nosotros nos interesa es la zona del 61.8 al 88.9. La vamos a marcar en rosa. ¿Y qué más vamos a marcar? No, ¿sabes qué? En rosa no, la vamos a marcar en violeta. ¿Y qué más vamos a marcar? Vamos a marcar la zona del 70% con una línea, también el mismo color de Fibonacci. Vamos a marcar otra en el 78.6, tal que acá. Esperen que la pongo bien. Tal que ahí. Y vamos a marcar una en el 85. Es válido marcarla también ahí. Sacamos la herramienta de Fibo. Esperen que... Bien. Sacamos la herramienta de Fibo. Y tenemos que estamos en zona operativa. La herramienta de Fibo, ¿qué nos da? ¿Nos da liquidez? No. Pero nos da, teniendo en cuenta que el mercado se mueve por fractales y tiene un equilibrio el mercado porque hay momentos donde hay anomalías y momentos donde hay armonía, el Fibonacci lo que nos da es una zona donde el precio puede llegar a ir a equilibrarse para seguir el movimiento. Una zona de retroceso, básicamente. De lo que es la zona de retroceso, ya estamos en un lugar para posicionarnos de venta. En toda esta zona ya podemos empezar a buscar confirmaciones para irnos con la venta. Sí hay que tener en cuenta que tenemos liquidez y hay confluencia, por ejemplo, del nivel del 78.6 creo que era, con la zona de acá de imbalance. Entonces está bueno como un punto donde se puede llegar a apoyar el precio. Pero ya en sí toda la liquidez que está encima de esta zona ya es recontra válida para operar. Vamos a bajar a 30 minutos. En 30 minutos el order block está claro. Bueno, en sí tenemos la vela pin bar esta de acá. Pero nosotros estamos analizando el order block. No la vamos a tener en cuenta. ¿Está claro el order block ahí? Podría estar más arriba si seguía bajando temporalmente.
Vamos a 15 minutos. En 15 minutos, ¿está más claro? Ahí va. Está clarísimo. Sí, ahí se ve mejor. Esta es la última vela, pero acá tenemos el último máximo. Entonces, y fíjate que acá tenemos un mini rango en temporalidad baja. Entonces, marcamos el order block. Tal que ahí. Es más, no, lo voy a marcar así, espera. Así lo ven ustedes también. Vamos a marcarlo como OB. Lo tenemos ahí. Entonces sabemos que a partir de este punto tenemos un order block que nos da confluencia con la zona esta de acá que tenemos acá. Del 85 de Fibonacci. ¿Sí? Es un buen punto para irnos con una venta. Entonces fíjense, todo lo que vimos, vamos a poner en H1, así vemos un poquito mejor la gráfica. Fíjense todo, de lo que vimos del último fractal este acá, todo lo que pudimos analizar, todos los posibles puntos donde el precio se fue a posicionar para darnos una posición en venta. Ahora, tenemos la mitad de la tarea hecha. Ya tenemos zonas donde el precio puede llegar a reaccionar. Ahora hay que esperar que el precio llegue y ver las confirmaciones. Las confirmaciones de liquidaciones que están en la aplicación que venimos estudiando hace tiempo y que usamos para operar. ¿Por qué usamos las confirmaciones y no entramos así porque así? Porque como tal nosotros analizamos la liquidez, pero no estamos viendo realmente si hay una gran cantidad de Bitcoin posicionados que el market maker tenga un interés de liquidar. ¿Cómo nos damos cuenta? O ves el bookmap con level 2, por ejemplo, o teniendo las confirmaciones. Las confirmaciones es justamente un indicio que nos da de que alguien está manipulando el mercado, y si lo está manipulando es porque hay interés. Y si hay interés es porque va a haber un cambio direccional. Y si va a haber un cambio direccional, significa que nos vamos a forrar en plata. ¿Por qué? Porque le vamos a entrar con las confirmaciones, seguros, porque venimos estudiando, y la vamos a dejar correr. Hasta donde de nuevas confirmaciones o hasta donde su plan de trading les diga, flaco, ya la puedes cerrar. Así que bueno. Encima, bueno, nos daba tiempo para explicar un poco de liquidez interna, pero no hay mucha liquidez interna realmente como para tener en cuenta o como para operar. Así que lo ideal sería ver cómo va reaccionando el precio. Vamos a verlo en 15 minutos. Y vos en 15 minutos no dais volumen de parada como tal. Es una lástima, pero el precio llegó. Además de que tampoco hay tanta volatilidad como me gustaría. Más que nada por el tema del cruce de las gemas, pero sí, viendo esto, podemos entender que hay un poco de volatilidad. ¿Qué esperaría yo? Que rompa este máximo, este último máximo que se dio acá, que empiece a estar de vuelta sobrevendido en 15 minutos y empezar a buscar las confirmaciones en temporalidades más bajas, con sobrecompra en 5 o 3, pero haría hincapié en un minuto a tener en cuenta algún patrón de liquidación en un minuto. ¿Por qué en un minuto? Porque para tener en cuenta mejor la fractalidad hay que hacer una mejor liquidación. ¿Sí? Esperar que el precio se frene un poco y ver bien la liquidación en un minuto. ¿Qué pasa? Seguramente nos va a dar confluencia en temporalidades un poco más altas, porque llegó con una gran sobrecompra. Es más, en 30 minutos me parece que también. Bueno, en 30 minutos muy poquito, pero puede llegar a tener un piquito para darnos esa confirmación. Y se puede ir un buen movimiento. O sea, vos posicionándote acá con un stop loss de 400 pips, bueno, 410 es lo mismo, buscando el último mínimo, tenés un rico 1 casi a 8, posicionándote en el primer punto de reacción que tenemos marcado, que sería el imbalance este. Tenés un lindo 1 a 8, buscándolo acá. Obviamente, si tenés en cuenta que abajo de zona de Christian lo puedes dejar correr un poco más. Ahora, ¿es erróneo cerrarla, por ejemplo, acá? Y no, porque acá también tenés liquidez. Y tenés un 1 a 4, es un buen ratio. Hay que ver el tema de las confirmaciones y cómo se va dando. El mercado está bajista. Te puedes arriesgar, por ejemplo, si va por acá, asegurar el 1 a 2 y ver cómo se desproporciona la caída. Por ejemplo, la última venta que se dio, que fue acá arriba,
asegurar el 1 a 2 por este punto y ver cómo caía el precio fue excelente, porque vos pudiste haberla cerrado acá, en el 1 a 4. Si asegurabas el 1 a 2, retrocedía, no te sacaba y después te ibas con un 1 a 9. Es un negocio. ¿Por qué? Porque vos te aseguraste el 1 a 2, te aseguraste tu plata, tu plan diario y viste a ver si podías sacarle más provecho. ¿Cerrarlo en 1 a 4 estaba mal? No, porque son decisiones. Pero si tenías en cuenta que había una zona de Christian y que acá iba a haber manipulación, lo mejor era esperar y ver cómo la gente entra en pánico, pierde plata mientras nosotros ganamos. Porque es así. Mientras nosotros ganamos, otros pierden. Así funciona. Así que bueno, quedó claro el tema de las zonas de liquidez. Más o menos. Igualmente, recuerden que para marcarlas y verlas bien, cómo se marcan, están en los videos. Pero creo que quedó bastante claro. Una maravilla, Jere, como siempre. Gracias. Y tenemos, bueno, ya las posibles zonas para posicionarnos en ventas. A ver, voy a leer un poco los comentarios, que no los leí antes. El vacío entre velas marco yo, claro. Está bien, yo marco el vacío, voy bajando de temporalidad, la zona se va achicando, bajo hasta 1 hora 30 minutos y hasta 15 muy pocas veces. Excelente. La cerré antes de poner Gastón, sí, es lo que veníamos hablando antes. Hay que tener en cuenta esas cosas. La parte más difícil, dejar correr. Y sí, es lo más difícil. Y es una realidad. No me pasa tanto como antes, pero sí me pasa de querer cerrarla. Cuando el precio estaba por acá abajo y que empezó a retroceder, ya les digo, o sea, yo ya me apegué a mi gestión. ¿Por qué? Porque yo acá ya tenía un 1 a 3 cómodo que me servía para mi plan de trading y mi 1 a 2 para que sea una unidad me quedaba acá. Esperen, vamos a ir a otra gráfica así queda más limpio. Y esto para que lo tengan en cuenta. Bien. A partir de este punto, acá le metí la venta y el 1 a 2 yo lo tenía acá. En esa línea. Para que la voy a poner más. Vamos a poner ahí en rojo. Ahí tenía mi stop loss. Asegurado el 1 a 2. O sea que si me sacaba el precio, iba a ganar 2 veces lo invertido. ¿Qué pasa? Acá, Cristian nos había comentado, y por eso le digo que es importante sumarse a la sesión de Cristian, que los minoristas se iban a posicionar en compra y luego iban a ser liquidados. Entonces, cuando el precio llegó hasta acá y generó esta reacción, ¿qué podía esperar? Estaba rangueado, sin fuerza alcista. Lo más seguro es que se venga a desplomar. ¿La puede haber cerrado acá y asegurar el 1 a 3? Sí. ¿Era una decisión válida? Sí, recontra válida. Pero teniendo en cuenta el amplio espectro de lo que venimos trabajando y teniendo en cuenta cómo trabaja la liquidez y cómo trabajan los institucionales, ¿qué era lo más probable? ¿Que el precio acá despegue hasta el punto de entrada o que se vaya a liquidar, como había dicho Cristian, teniendo en cuenta que había una zona de Cristian? Lo más probable era de que liquide, ¿sí? Las probabilidades, no sabía qué podía pasar, pero, o sea, no sabía con certeza qué iba a pasar, porque podría haber sido para arriba, pero las probabilidades estaban a favor de la liquidación. ¿Por qué? Porque liquidez había acá abajo, no había allá arriba liquidez, había allá abajo liquidez. Entonces, posicionar el stop loss y asegurar el daily está bien, la ganancia diaria. Y fíjate, por hacer eso, el precio se desplomó y en vez de sacarle un 1 a 3, le hubiera sacado, por ejemplo, un 1 a 9. Menos comisión, un 1 a 8, más o menos. Un poco más. Obvio, son decisiones y son difíciles, pero ustedes para tener en cuenta si dejarla correr o no, tienen que entender eso. Tienen que aplicar el estudio, no tienen que trabajar por emociones. Apliquen el estudio, porque ustedes saben, lo difícil está en la mente. Lo teórico se aprende, lo difícil está en la mente. Entonces, si vos sos consciente de que abajo hay liquidez y de que las probabilidades están a favor de que siga bajando, no la cierres. Trata de sacarle un poco más de provecho. A lo sumo te saca. Y perdiste en vez del 1 a 3, te quedaste con el 1 a 2. Pero las probabilidades estaban a que vaya para abajo. Y aplicando el estudio, dejando de lado las emociones, se hubiera tomado una mejor decisión. Porque acá hay que usar la razón, no el sentimiento.
El Jonathan pone, yo no puedo entrar en esa última compra, ¿se podría reentrar o es mejor esperar la venta? Vos mencionás la última compra que fue la de acá abajo. ¿Qué pasa? Reaccioné en una zona de alta reacción de Christian donde seguramente vaya a dar un movimiento. Nosotros lo que esperábamos era la liquidación de ese punto. Sin embargo, generó todo este movimiento. Como les digo, es válido, acá quedó liquidez. ¿Es válido entrar en una compra, por ejemplo, por lo que vendrían a ser esas zonas, una comprita scalping? Sí, es válido en bajas temporalidades, aplicando en 5-3-1, 15 segundos, 5 segundos es válido entrarle, pero bueno, hay que tener en cuenta que el mercado está un poco bajista. Ahora bien, si vos le entras acá para irte con una zona, para irte con una compra a una zona de venta, está excelente. Por cómo lo veo yo, creo que las chances van más a que llegue a la zona de venta antes que llegue a la zona de compra. Por eso analizamos venta en vez de compra, porque así como está ahora, yo creo que hay más chances de que se dé una venta de que se dé una compra. Pero si vemos que de este punto no supera el precio y empieza a bajar, hay que tener en cuenta cómo baja, porque no va a llegar con tanta volatilidad. O sea, las EMAs en 5 minutos ni siquiera te van a estar dando la confirmación como para entrar en este punto. En 3 minutos tampoco te la va a estar dando. Pero si lo usás en 1 minuto y en bajas temporalidades, lo puedes entrar. ¿Qué pasa? Es más complicado. Ya tenés que tener un poco más de experiencia para poder detectar mejor la liquidación. Porque son movimientos más peligrosos, porque las liquidaciones son menores y es más probable que te saques si no gestionas bien tu capital. Pero si lo ves muy claro, mandale. Mandale, de cabeza. Pero bueno, ya va a terminar. Quedan 2 minutos. Antes, no voy a cortar, dejo transmitir, pero antes que nada, saludo, porque siempre me voy sin saludar. Espero que les haya servido. Creo que quedó bastante claro. Ya saben dónde posicionarse, dónde no. No sé dónde estaba la zona de Christian, hay que verla, pero si ven que hay confluencia en la zona de Christian con lo que acabamos de marcar, descarten lo que acabamos de marcar y usen la zona de Christian. Es así de sencillo, es mucho más claro, ¿se entiende? Así que bueno, chicos. Buenísimo, Jere, un genio, gracias. Que tengan muy buenas noches todos. Igualmente, chicos. Bárbaro. Gracias, chicos. Gracias. Que sigan Saludos. lindo. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao. Nos vemos.